El teatro como aprendizaje, ignorantes que saben que no saben y directores embrutecedores. De todo eso trata El espectador emancipado. Este es uno de los libros que más me llamó la atención cuando estudiaba teatro en la universidad. Claro que lo tenía en fotocopias remil marcadas como cualquier buen estudiante. Este libro de Jacques Rancière fue uno de los que a mí me hizo entender un poco mejor la práctica escénica contemporánea y me dio un poco más de criterio a la hora de encarar o de mirar ciertas experiencias artísticas. Gracias a Alternativa no solo tuve la excusa perfecta para comprarme el libro, sino que voy a contarte por qué es importante que conozcas, al menos en concepto, de qué se trata El espectador emancipado. Vamos con el título. El espectador emancipado es una reflexión que traslada el concepto de el maestro ignorante a las prácticas artísticas escénicas. El maestro ignorante es un libro anterior de Rancière donde expone la hipótesis de que un ignorante puede enseñarle a otro ignorante aquello que él mismo no sabe. Como yo, que estoy acá contándote sobre un libro que leí hasta la mitad. Para esto presenta dos tipos de maestros. Primero está el maestro que utiliza una lógica que Rancière llama embrutecedora, aquel que transmite de manera verticalista su saber al ignorante, es decir, al alumno. Este tipo de maestro hace uso de esa distancia que existe entre él, que sabe, y el ignorante, que no sabe. O sea, se instala esa relación de poder que existe entre el que posee el saber y el que no. En palabras de Rancière, la lógica embrutecedora es la lógica de la transmisión directa de lo idéntico. Hay un saber, una capacidad, una energía que está de un lado y debe pasar al otro. Lo que el alumno debe aprender es lo que el maestro le enseña. Tengan en cuenta esto que va a servir para más adelante. Después está el otro tipo de maestro, aquel que propone una cierta emancipación intelectual. Este maestro no es que remueve del todo esa distancia que hay entre él y el ignorante, sino que instala una nueva ignorancia, una en la que él siempre está, aunque sea un paso adelante. O sea, no es que necesita saber todo lo que el ignorante no, sino siempre saber un poco más. Piensa el saber no como un conjunto de conocimientos que se posee, sino como una posición. Así, si la ignorancia y el saber son dos posiciones, este maestro sabe cómo llegar de la primera a la segunda y cómo hacer de aquello que ignora un objeto de saber. Sigo citando a Rancière. La emancipación intelectual es la verificación de la igualdad de inteligencias. Esta no significa la igualdad de valor de todas las manifestaciones de la inteligencia, sino la igualdad en sí de la inteligencia en todas sus manifestaciones. Pero, ¿cómo es esto de la verificación de inteligencias? Bueno, tan simple como decir, ¿se te cayó un papel? ¿El que me envuelve? No, el de estúpida. Perdón, soy esto. El maestro ignorante no le enseña al alumno su saber, sino que le enseña a ejercitar el arte de la traducción. Es decir, como quien aprende un nuevo idioma desde cero, compara aquello que no conoce con lo que sí. Encuentra un camino entre las equivalencias, constata y verifica los signos de ese nuevo conocimiento. En pocas palabras, racionaliza, traduce y llega por sí mismo a este nuevo saber. De todo esto, Rancière nos deja unas pistas para lo siguiente. La traducción como una práctica en el camino de las aventuras intelectuales y la paradoja de un maestro que le enseña a un alumno algo que él mismo no sabe, pero que aprende como efecto de la maestría que lo obliga a buscar y verificar por un conocimiento. Y así, recién ahora y después de todo esto, podemos empezar con El espectador emancipado. Vamos con el título. Ahora que sabemos el sentido de las palabras embrutecimiento, traducción y distancia, podemos trasladarlas a las prácticas artísticas escénicas, que por motivo de simplificación vamos a mencionar todo como teatro porque es mi video y si yo quiero me lo como. Para empezar, se puede pensar al espectador convencional como alguien atrapado entre la contemplación y la inacción. En la contemplación, porque normalmente al estar sentado entre las penumbras mirando el espectáculo sin otra participación que la de testigo, solo puede aportar una mirada a las apariencias de aquel espectáculo. Ay, qué frase complicada. Un espectáculo ensayado, artificial, calculado y ficticio. Mientras no puede hacer más que quedarse quieto, sin hablar, sin interponerse, bueno, no más que con una risa nerviosa entre las butacas de aquel silencio ceremonial de la inacción. Así se plantea que ser espectador estaría asociado a la contemplación de la ilusión y la pasividad, lo contrario al conocimiento y la acción. Y es que claro, en esencia, Rancière plantea la pregunta, ¿cómo llegar a la verdad a través del teatro si el rol convencional del espectador es el obstáculo en sí mismo de este intento? Bueno, la verdad es que Rancière no dice eso, pero por lo menos la pregunta en el guión me quedó de 10. Más adelante voy a mencionar ejemplos que quisieron darle al espectador un rol más activo, pero como dijo la princesa Diana, no nos desviemos. Ustedes me dirán, Emma, ¿qué tiene que ver esto con el maestro, con el ignorante, con la mar en coche? Bueno, acá es cuando Rancière mete al espectador pasivo en el mismo saco que el ignorante ante el maestro embrutecedor. ¿Se acuerdan cuando les dije? En palabras de Rancière, la lógica embrutecedora es la lógica de la transmisión directa de lo idéntico. Hay un saber, una capacidad, una energía que está de un lado y debe pasar al otro. Lo que el alumno debe aprender es lo que el maestro le enseña. Bueno, no es toda la cita, de hecho, cierra así. Lo que el espectador debe ver es lo que el director teatral le hace ver.
Así, no solo tenemos a un maestro embrutecedor, sino a un director embrutecedor que transmite lo idéntico, lo masticado, la apariencia de una idea. Por ende, si hay un maestro embrutecedor y un arte embrutecedor, como hay un maestro emancipador, ¿no debería también haber un arte emancipador donde el lugar del ignorante lo ocupe el espectador? Sí, a mí también se me hizo lío. Es acá donde Rancière propone un nuevo espectador, un participante activo en el acto dramático y no solamente un voyeur pasivo. ¿Está bien dicho? Voyeur. ¡Habla bien, idiota! Para encontrarlo debemos pensar que el acto dramático, el acontecimiento escénico, la performance, es un tercer elemento en esta discusión. Un elemento que tanto los artistas que lo brindan como los espectadores que lo presencian se disponen a descubrir en comunión. Es en el acontecimiento escénico que, persiguiendo la emancipación del espectador, podemos no proponer la transmisión de lo idéntico, no la apariencia de una verdad, sino una nueva verdad del evento, encontrarnos en la inteligencia de la performance. Para ello, algunas alternativas intuitivas pueden ser tanto la búsqueda de nuevas aventuras intelectuales o el cambio de lugar físico de los espectadores. En la primera, el acto teatral ofrece una lluvia de signos que no necesariamente son una bajada de línea, una lección moral, un relato a seguir, sino una disposición de elementos para que el espectador saque sus propias conclusiones y le encuentre sentido por sí mismo, o mejor dicho, que encuentre su propio sentido de lo que ve. Y si esto le suena es porque es la práctica de aquel alumno que verifica su racionamiento en busca de un nuevo saber. Lo segundo es fomentar que el espectador no esté sentado en silencio en su asiento, sino quizás arriba del escenario participando con cuerpo y voz de la dramaturgia del aquí y ahora. Nuevamente, esto puede resonar con aquella nueva distancia que el maestro ignorante ponía con su alumno, aunque de manera más literal. Y termino esta parte obviamente citando a Rancière. El ser espectadores es el poder que tiene cada uno de traducir a su manera aquello que percibe, de ligarlo a la aventura intelectual singular que los vuelve semejantes, aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra. Ese poder común de la igualdad de inteligencias liga individuo. Lo que nuestras performances verifican es un poder encarnado en la comunidad. En el libro se menciona el teatro de Bertolt Brecht y Antonin Artaud como ejemplos de un teatro que persigue esa búsqueda emancipadora. Vamos con el primero. Bertolt Brecht en su teatro buscaba generar un efecto de distanciamiento. A propósito de la distancia. Esto era que el espectador no se identifique emocionalmente con la obra teatral, que no interprete lo que ve como una ilusión o una fantasía con la cual dejarse llevar por las emociones. La idea era que el espectador vea la obra teatral con una actitud reflexiva, que aplique un análisis crítico a lo que ve. Y pasa que en sus obras se presentaban estructuras sociales llenas de desigualdades e injusticias, las cuales uno como espectador debía, según Brecht, analizar racionalmente para luego cambiar en su propia realidad. En resumen, él usa el teatro como un foro que fomenta la reflexión ciudadana. Busca que el espectador sea más analítico y crítico con su entorno social para luego detectar y proceder contra aquello que debe ser cambiado. Y del otro lado tenemos a Antonin Artaud y su teatro de la crueldad, que, tranquilos, no le quita plata ni a los jubilados ni a los discapacitados. Chistazo. Si bien Brecht pretendía darle al teatro un valor cívico como solía tener en la antigua Grecia, Artaud quería volver un poco más atrás, cuando el teatro tenía esa unión con lo ritual. A Artaud le interesa afectar las sensaciones de los espectadores, no a sus sentimientos o intelecto, sino impresionarlo a través de imágenes, sonidos y movimientos en la escena. Renegando de un teatro apegado al texto, Artaud quería un teatro más físico e incluso hasta con gestos violentos. Y esto nos ayuda a entender esa crueldad no como un daño, sino como una muestra de lo más visceral, lo más crudo y directo que ya tiene la vida, incluso si aquello es impactante o doloroso de ver. Así es a través de estas impresiones que Artaud buscaba afectar al espectador para devolverlo a un estado más primitivo, aquel que está debajo de capas y capas de un ser social que nos toca ser en comunidad. Nuevamente vemos la intención de que el teatro sea una experiencia transformadora, un ritual inmersivo donde la distancia entre espectadores y artistas sea, en este caso, anulada. Y así terminamos con Artaud. ¿Qué sigue? Ya vimos que tanto en el teatro de Brecht como Artaud hay cierta actitud ante la relación entre espectadores y espectáculo. Está esa búsqueda por integrar el arte en la vida, por encarar un acontecimiento que propicie un nuevo espectador. Acá el teatro es una experiencia potenciadora de un saber al que justamente se accede a través de esa experiencia.
Y guarda que no es raro pensar estas búsquedas como una antesala de lo que más tarde serían las performances o los happenings. Incluso también más adelante en el tiempo la búsqueda del teatro invisible o el teatro foro de Augusto Boal. Pongan like y comenten este video si quieren que analicemos a Augusto Boal. En síntesis, me interesa dejarlos con este pensamiento. Hacer teatro, hacer espectáculo, hacer escena es también hacer espectadores. ¿Cómo nos vinculamos con aquel que nos ve? ¿Qué podemos hacer como artistas de la escena en tiempos de TikTok y fantasías en CGI? ¿No serán estas nuevas fantasías e ilusiones una señal de que debemos seguir persiguiendo un nuevo espectador? ¿Qué espectador formamos queriendo o sin querer? Cierro obviamente citando a Rancière: no tenemos que convertir a los espectadores en doctos ni a los ignorantes en doctos. Lo que tenemos que hacer es reconocer el saber que obra en el ignorante y la actividad propia del espectador. Todo espectador es de por sí actor de su historia, todo actor, todo hombre de acción, espectador de la misma historia. Muchas gracias por ver, no se olviden de seguir a las redes de Alternativa, suscribirse, me gustear, comentar, todo eso que nos ayuda a poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Yo me despido y muchas gracias.